Hay un montón de plantas que tienen un valor simbólico. Por ejemplo, la fortaleza del roble. Por ejemplo, la esbeltez de la palmera. Por ejemplo, la sombra romántica del sauce llorón. Si querés llorar, llorá. Y los yuyos, que es una palabra que viene del quechua, que quiere decir una planta de la que no se sabe alguna utilidad. Es decir, que los parientes que tenemos en la montaña, cuando tienen una planta que crece por ahí y no sirve ni para curar el cáncer, ni para mejorar la digestión, ni para romper las piedras de la vesícula, se llama yuyo. Y hay personas a las cuales se le dice yuyo, por lo feas, que quiere decir, en nuestro contexto, sin utilidad. De eso quería hablar hoy. De las plantas que están en la Biblia, obviamente, de plantas que están en la Biblia que tienen un simbolismo muy fuerte. O mejor dicho, entre las plantas que tienen un fuerte simbolismo, como por ejemplo la palmera, que en la Biblia es un símbolo de una mujer esbelta. De ahí viene el nombre Tamara, que quiere decir una palmera, es decir, erguida, así, floreciente. Hay otros también de esas plantas en la Biblia con una carga, con un valor, digamos, simbólico, representativo, metafórico, como por ejemplo las plantas comestibles, el trigo, los árboles de granados con sus frutas, las plantas que dan alguna especie, el olivo, una imagen tan bella y Jesús orando ahí en el monte de los olivos, los pinos, los cipreses. Hay un montón de plantas que tienen un valor simbólico, pero hay una en particular que, como tiene miles de años que los seres humanos usamos, tiene toda una tecnología y por lo pronto un vocabulario, que es la planta de la uva. Así le decía yo hasta que fuimos a vivir a Mendoza. Ahí le decían vid. Y a mí me resultaba tan raro escuchar que le decían vid a lo que para mí era una planta de uva, ¿viste? Tipo porteño. Una planta de uva. Dice, bueno, la planta de uva, que para mí es como una enredadera, porque tiene una estructura muy interesante. Tiene un tronco, tiene raíces obviamente, pero tiene tronco. El tronco se divide en ramas. Esas ramas se llaman sarmientos, es decir, guías. Son ramas que tienen la misma estructura del tronco y se van dividiendo para un lado y para el otro, que a su vez se subdividen en otras ramitas, y que la forma de hacerlo es que cada ramita tira una especie de hilos, no sé cómo decir, pero hilos gruesos, que entonces esos se van enroscando, por ejemplo, en la estructura de alambre que le presentan a las plantas para crear un viñedo, es decir, poder sembrar muchas en fila y poderlas cosechar en una forma más fácil, atender las plantas sacando los yuyos y eso en forma más racional. Así es la idea que tenemos del viñedo, es unas plantas que tienen 1 metro y pico de alto, pero que están todas ligadas por un alambrado, digamos, que les da guía y sostén. Jesús usó esa figura, la dijo claramente en este texto que te leo, que está en Juan 15:5. Mira lo que él dice de esto, ¿no? De esta estructura de la planta de uvas. Dice Jesús, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Y esto es muy importante, porque si vos te fijas, la relación que hay entre las ramas y el tronco de la planta de la vid es fundamental para las ramas, no para la vid. De hecho, se la poda, es decir, las ramas que no dan fruto, hasta ahora, se las corta. ¿Para qué? Para que no estén chupando ahí energía de la planta, que la planta la puede usar para tirar otras ramas que esas sí den fruto. Y así en la vida, los seres humanos, en los dichos de Jesús, no podemos vivir desconectados de Dios. Nosotros somos como una rama de una vid. Necesitamos imperiosamente la conexión con la planta. De hecho, donde dice ahí, separados de mí, la palabra separado ahí quiere decir literalmente que haya una distancia entre la planta y yo.
¿Vos dirías que las personas tenemos una distancia con Dios? Sí, claro. Además, nosotros nos preocupamos para que se mantenga esa distancia de Dios. Es como que le estamos escapando todo el tiempo. No sé por qué es ese temor, es el pecado, eso de mirarlo a Dios como para tenerlo ahí cerquita. Si lo necesito, clamo y lloro y ruego y suplico. Pero cuando no lo necesito, lo tengo ahí como a raya. Error, lo mejor es conectarse con Dios. Y entonces, como dice acá, esa conexión va a llenar nuestra vida de fruto. ¿Y cuál es el fruto? Bueno, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza.